Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver del libro La Matemática Escolar, capítulo 5, el trabajo en torno a las fracciones de Horacio Iscovich. Es la parte número 2. Recuerden que en el canal tienen todos los capítulos desarrollados con ejemplos y relaciones, tal como lo dice el libro. En este video vamos a empezar con pensar las prácticas. Recuerden que en la parte 1 hablamos del doble de una fracción y también hablamos de la mitad de una fracción. Entonces acá dice cómo trabajar en torno, más allá de la mitad y el doble, a llegar a los enteros, ¿sí? Dice, ¿cuánto le falta a 3/5 para llegar a 2 enteros, ¿sí? Y acá podemos apoyarnos tanto en el gráfico como en la suma de fracciones. Si nosotros dibujamos o graficamos, ¿sí? Y partimos en 5, recuerden que tienen que ser iguales las partes, ¿sí? Vamos a colorear las que están seleccionadas. ¿Cuántas le faltan? 5 y 2, 2/5. Bien, si lo hacemos de forma en que representamos al entero en fracción y decimos que un entero es 5 sobre 5, ¿sí? ¿Cuánto le falta a este para llegar al primer entero? 2/5. Y para hacer otro entero, 5/5. Por lo tanto, tendría 7/5. ¿Ven cómo desde esta situación, problema, puedo trabajar la suma de fracciones? ¿Sí? Como un desafío en cuanto que al niño no le voy a decir graficar o sumar. No, él lo va a descubrir solo. Bien, acá tenemos la primera situación. Fíjense la siguiente, dice, la 2. ¿Entre qué enteros se encuentra 13/5? Bien, una forma de trabajo que podemos hacer con los chicos es la recta numérica. Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, ¿sí? Recuerden que esto tiene que estar igual. Ahí vamos a poner el 3. Bien, ¿cómo vamos a subdividir esto? En 5 partes, ¿sí? Que es el denominador que nos dice en cuántas partes se va a separar. 1, 2, 3, 4 y esta sería la quinta. 1, 2, 3, 4, quinta. Cuando yo le digo al alumno, acá tengo 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, yo le digo a él 5 más 5 más 1, 2 y 3. Acá tendría 13. ¿13 de qué? De la subdivisión 5. Se puede observar, ¿sí? Se puede observar. Entonces, ¿entre qué enteros va a estar 13/5? Entre el 2 y el 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque es visible. Sin embargo, si hiciera la suma de fracciones, yo diría 5/5 más 5/5 más 3/5, ¿sí? Llegaría a 13/5. Por lo tanto, acá tengo un entero, 2 enteros, caminando al tercero. O sea que acá también podría llegar al resultado. ¿Cómo? Sumando. Trabajo el cálculo mental como una herramienta de control, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre las situaciones, problemas que vamos a trabajar. Sin embargo, lo primero que van a tender a hacer los alumnos es a decir, no entiendo, no sé qué hacer, ¿sí? Y ahí estimulamos, no sé, dibujar, fíjate en la recta, hemos trabajado la recta numérica, fíjate si así lo podés sacar. Damos la opción D y dejamos que él trabaje, ¿sí? Vamos al próximo que dice,
¿A qué se refiere la actividad matemática? Cuando hablamos de actividad matemática de los alumnos, dice hallar procedimientos de resolución, ¿sí? Que el niño trabaje aplicando diferentes estrategias, confrontar estrategias. ¿Con quién? Con los otros alumnos, con la docente. Y yo lo puedo hacer así, está bien, está mal. Puede ser analizar la validez. ¿Quién lo hizo más rápido, más fácil? ¿Quién hizo menos procedimientos? Analizar el conocimiento de los números naturales con respecto a los números racionales, que era lo que hablábamos recién, de los dobles y las mitades, que no podemos aplicar la misma propiedad que lo hacíamos antes. Analizar conocimientos de los números naturales con respecto a los números racionales. Dentro de los números racionales, recuerden que tenemos los fraccionarios y los decimales. Bien, vamos a continuar con otro apartado. Y dice lo siguiente, otra vuelta sobre las fracciones equivalentes. Otra vuelta sobre las fracciones equivalentes. Bien. ¿Qué es una fracción equivalente? A ver, una fracción equivalente es cuando yo digo 1/2 es igual a 3/6. ¿Por qué? Porque si simplifico y digo 3 dividido 3, 1, 3 dividido 2, 6 dividido 3, 2. Entonces son iguales, ¿sí? Bien, son equivalentes. Bien, una característica de los números racionales es que se pueden escribir de distintas formas, ¿sí? Esa es otra regla, es decir, 1/2 yo lo puedo escribir como 3/6, como 2/4, como 6/12, etc. Todo lo que me dé 1/2 al simplificar, ¿sí? Bien. Dice, pensar las prácticas. Escuchen esta porque es muy buena para analizar, para reflexionar sobre esta aplicación de equivalencias. Si me dan un segundo para borrar, recuerden que en el canal tienen mucho contenido sobre didáctica de la matemática, didáctica general, psicología educacional, sujeto del aprendizaje, diversas teorías, estrategias, secuencias, etc. ¿Sí? Y si tienen alguna duda o algún material que necesiten, pueden dejarlo debajo del video. Bien, pensar las prácticas, que son las actividades que podemos implementar en el aula. Y dice lo siguiente. Juan quiere comprar 1/2 kilo de pan, pero en la panadería solo quedan bolsitas de 1/4 y 1/8. ¿Cuánto tiene que llevar? Entonces, Juan quiere comprar 1/2 kilo de pan. ¿Bien? ¿Cuánto puede llevar? Solamente hay bolsitas de 1/4 y de 1/8. Por lo tanto, ¿cómo llegó a este número? Con fracciones equivalentes. ¿Cómo? Y diciendo 2/8, es decir, 2 bolsitas de 1/4 para poder llegar, o 4 bolsitas, ¿sí?, de 1/8. ¿Por qué? Porque si simplifico, me va a dar, o en este caso me equivoqué, estaba pensando en la de abajo, no debo cambiar el denominador, ahí estuvo el error. Si simplifico es 1/2. Si vuelvo a simplificar es 1/2. ¿Se entendió? ¿Sí?
No cambio, en este caso, el denominador, ahí estuvo el error, acá no lo cambié y dupliqué ese para poder llegar al 1/2. ¿Está? Bien. Fíjense que es fácil equivocarse. Continuemos. Por lo tanto, cuando podemos asegurar que dos fracciones son equivalentes, es cuando a pesar de estar escritas diferentes, representan la misma cantidad. En este caso, vemos que 4/8 es igual a 1/2 y 2/4 es igual a 1/2. Bien. Dice, otro apartado, cuando el entero es un grupo de objetos. Cuando el entero es un grupo de objetos. ¿A qué se refiere este apartado? Dice, en esta bandeja, 1/4 de medialunas están rellenas con dulce de leche y 1/3 están rellenas con chocolate. ¿Cuántas medialunas tienen chocolate? Bien, veamos lo siguiente. Primero, nos da la bandeja, ¿sí? Y nos da que acá hay 6 alfajores, ¿sí? Vamos a poner 6. Está llena la bandeja, ¿verdad? Y acá dice que hay 4. Bien, por lo tanto, ¿cuál sería mi entero? 24/24. Bien. En base a esto, dice que 1/4 de todas estas son de dulce de leche. ¡Qué rico! Vamos, y 1/3 de chocolate. ¿Cómo voy a subdividir todo esto para llegar a saber cuántas son cada una? Sabiendo que este es mi entero, puedo hacer lo siguiente, decir 24 dividido 3, ¿sí? Por lo tanto, sé que 8 son de chocolate, ¿sí? Mismo procedimiento, 24 dividido 4. Voy a saber que 6 son de dulce de leche. Por lo tanto, el resto, ¿sí? 24 menos 8 y menos 6 van a ser comunes. Y acá se puede modelizar, modificar este tipo con un montón de variantes. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto sería 1/2? ¿Cuánto sería 1/8? ¿Cuánto? Y así sucesivamente ir aplicando variantes. Puede ser con facturas, puede ser con medialunas, puede ser con alfajores. Podemos ir trabajando diferentes, ¿sí? Bien, vamos a ver otra situación, problema que se puede plantear en base a esto, ¿sí? Si me dan un segundo, borramos. No borro con borrador porque queda negro el pizarrón y saben que no me gusta. Porque muchas veces me preguntan. Bien, dice, en el dibujo se ven 1/3 de alfajores. Dibujen la bandeja completa. ¿Cuántos alfajores hay en total? Fíjense lo que presenta la bandeja. Presenta una sola columna de 4 alfajores y dice que esto es 1/3. Si yo sé que mi entero es 3/3, tengo que hacer 1/3 y 1/3, ya que al sumarlos va a dar esto. Por lo tanto, ¿cuántos alfajores va a haber en mi bandeja? Yo los dibujé, los representé, pero el alumno fácilmente puede hacer 4 por 3, 12. Ese es el total. Y de acá puedo trabajar, ¿sí? Y decir, 1/2 de alfajores son de dulce de membrillo, por ejemplo, ¿sí? Otra opción o variación de esta actividad dice, cuando se calcula cuántos son 2/3 de 15 alfajores. 2/3 de 15 alfajores. Dice, ¿cuántos serían? Y acá volvemos a lo mismo. ¿Cómo hago para subdividir? Y fácil.
Si son 3, es 15 dividido 3, por lo tanto, tengo 5 alfajores cada ¿cuánto? 1/3. Si me pide 2/3, significa que tengo 10 alfajores. Bien, estas son situaciones que podemos llegar a aplicar. No las vamos a resolver nosotros, sino para que el niño trabaje en esa construcción de los enteros, en la relación con el número natural, porque acá hablamos de enteros cuando hablamos de la cantidad de alfajores y hablamos de fracciones, ¿sí? Bien. Vamos a borrar para continuar con el próximo apartado de esta parte número 2 del capítulo 5. Recuerden que tiene 6 capítulos el libro, así que ya estamos terminando. Y vamos a seguir con otro autor que se llama Deval, pero es de psicología, muy interesante. Bien, el apartado dice, relaciones de orden entre fracciones, comparación. Relaciones de orden entre fracciones. Comparación. Si bien el cálculo algorítmico puede ser económico, el establecimiento de relaciones va enhebrando un tejido para construir el sentido y la obtención de recursos de resolución. Esto habla mucho de los conceptos que va generando el niño en el trabajo día a día con este tipo de situaciones, ¿sí? Y presenta pensar las prácticas, nuevamente tipos de actividades que podemos trabajar para esta construcción. Dice, fíjense, este lo vamos a escribir para poder analizarlo. Para cocinar se utilizó la primera vez 1/5 del contenido de una botella de aceite, ¿sí? La primera vez que se cocinó, 1/5 de la botella de aceite. Fíjense cómo pongo esa situación problema en números inmediatamente. Bien, dice, y en la segunda vez se utilizó 1/6 de la botella igual, o sea, es la misma botella. Bien, ¿cuándo se usó más aceite? ¿Cuándo se usó más aceite? El niño va a tender a decir 1/6, ¿sí? Entonces, ahí es donde el docente pide la validación. Sí, acá se utilizó más. A ver, dibujemos la botella. A ver, partámosla en 5. A ver, partámosla en 6. Observemos, ¿sí? ¿Cuál de las dos realmente tiene más? Bien. Segunda situación o actividad. Florencia usó 4/3 de su tiempo que tenía para estudiar historia. Bien, dice, y 3/7 de su tiempo, ¿verdad? Para estudiar inglés. ¿Qué materia estudió más? Bueno, fíjense acá que pasa lo mismo. ¿A qué materia le dedicó más tiempo? Vamos a proceder a graficarlo para poder observarlo. Tenemos la misma fracción. ¿A qué me refiero con la misma? La misma dimensión, ¿sí? Acá la vamos a partir en 4, ¿sí? Pero dice que estudió 4/3. Perdón, la vamos a partir en 3. Eso es porque hablo y escribo. Bien, ahí. Perdonen el dibujito. Tal. 4/3. 3, 4. Ahí tendría 4/3 para que lo observen. Vamos acá. Entendemos que es la misma fracción. Ay, Dios, para que la pinte la otra. Vamos. A ver. Vamos a hacerla bien parecida. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedó despareja. Vamos. Si acá vemos que estudió 3/7, 1, 2, 3.
¿A qué materia le dedico más tiempo? A ver, a simple vista van a decir a esa los alumnos. ¿Por qué? Porque es más grande la fracción. Ellos entienden que es más grande. A la hora de representar gráficamente, se dan cuenta que a historia le dedicó más tiempo de estudio. ¿Por qué? Porque es lo contrario a las propiedades de los números naturales. No siempre el número más grande, no va a ser el número más grande la fracción más grande, ¿sí? No siempre en realidad. Bien, un problema que ocurre frecuentemente es entender las reglas de los números naturales las reglas de los números naturales a los números racionales. Entonces, otra forma de trabajo con fracciones es la recta numérica como modo de representación, que lo hemos trabajado recién en una situación problema. Ahora vamos a ver las características para el trabajo de la recta numérica. Muy importante tenerlas en cuenta a la hora de ese trabajo, porque a los chicos realmente les cuesta la aplicación de fracciones en la recta numérica, y esto se produce porque no hay una construcción previa de la recta numérica en números naturales. Entonces, ojo ahí, van a tener que primero hacer un diagnóstico si ellos lo han trabajado antes. Bien, características de una recta numérica. Dice, primero, los números se anotan ordenados y deben conservar la escala. Los números se anotan ordenados y deben conservar la escala. Es decir, si acá tengo, por ejemplo, no sé, 0, 1, 2 y tengo de a un medio, ese me va a marcar la cantidad, entonces voy a tener 1 y 2 acá, ¿sí? Bien. Otra característica, la escala se determina fijando la posición entre el 0 y el 1. La escala, por ejemplo acá, ¿sí? Ahí. La escala se determina fijando la posición entre el 0 y el 1. Por ejemplo, si tuviera un quinto, ¿sí? Voy a poner acá 1, 2, 3, 4 y este va a ser el quinto. Bien, un punto determina un número. Un punto determina un número. Por lo tanto, vamos a hacerlo en la recta que hicimos recién. Yo acá tengo un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos. Cada punto va a determinar un número. Bien. Vamos a terminar esta parte y seguimos en la parte número 3, ¿sí? Ya que se propone que los alumnos elaboren estrategias para resolver sumas y restas sin utilizar un orden, es decir, enseñar primero la suma por igual denominador y luego diferente denominador. Vamos a trabajar en la próxima parte el trabajo de la suma y la resta desde las estrategias del cálculo mental que puedan utilizar nuestros alumnos. Si te gustó el video, regálame un me gusta, comparte y suscríbete. No te olvides de regalarme un café. Muchas gracias.